de las abejas que forrajean, que básicamente son obreras, que básicamente van a traer el recurso en corto tiempo en las áreas que han detectado donde se encuentran esas partes de las cuales ellas se alimentan, entiéndase polen, entiéndase néctar, y por lo mismo, pues entonces, al hacer, digamos, ese tiempo más corto, el recurso floral es visitado muchas veces y caemos a la consulta floral y pues básicamente pues, la polinización va a ser mucho más eficiente para esta parte. Bueno, ya hablábamos de la cantidad de especies, que eso es algo muy importante que ustedes deben de saber ya. Bueno, entonces le he ido agregando algunas cositas como esta acá, de algunos otros estudios y de algunos otros trabajos que pues yo he consultado, he revisado, de los que yo me he capacitado en esta parte. Y entonces ustedes pueden ver de que aquí se muestra en esta gráfica de un mapa mundi los diferentes estudios de interacción que se han realizado entre las plantas y las abejas sin aguijón, específicamente en la región tropical y subtropical, en donde pues ustedes pueden ver, al menos para el caso de nuestro continente, que es el continente americano, pues aquí se muestran los colores en donde se presentan la mayor cantidad o los diferentes estudios que se realizan. Entonces podemos nosotros observar que el color rojo es el lugar donde se presenta la mayor cantidad de estudios de interacción que se han hecho entre plantas y abejas sin aguijón. Y eso lo podemos nosotros observar, por ejemplo, en Brasil. O sea, Brasil es pionero y tomando en cuenta, como les digo, allá hay mucha gente muy preparada, incluso a nivel de doctorado, postdoctorado, en esta parte de abejas. Y bueno, entonces ellos se han dedicado a hacer todos estos trabajos y de ahí entonces que se tenga ese volumen que ustedes ven ahí más o menos de unas 330, ¿cómo se llama? Estudios acerca de esas líneas de plantas y abejas en aguijón. Luego tenemos algunos otros países como México y como Colombia, en donde prácticamente pues ocupan un segundo grupo de atención en cuanto a esos estudios de interacción que se han hecho, que van desde 21 a 30 estudios, en donde prácticamente pues se ha podido observar, digamos, y también tener referencia ahí de este tipo de trabajos. Bueno, ahora si nos contextualizamos nosotros como país, nosotros estamos prácticamente en pañal en este asunto, tomando en cuenta que nosotros quedamos dentro de la categoría de 1 a 10 estudios que se han hecho de estas interacciones de plantas y abejas en aguijón. Entonces, la razón de mostrarles esto es, primero, para que ustedes sepan de que hoy en día se está trabajando mucho en esto, ¿sí? De conocer esas interacciones, esas redes que hay entre lo que son las plantas y las abejas, por los diferentes motivos, ¿verdad? De la extinción de las abejas, de la diversidad de plantas, diversidad de abejas, que recuerden que eso es parte fundamental de nuestro curso. Aparte de eso, se los muestro para que ustedes, como les digo, motivarlos en el sentido de que pues en algún momento ustedes piensen en trabajar de graduación específicamente en esta parte de las abejas. Y bueno, ya les he mostrado yo diferentes temáticas en donde ustedes pueden abordar dependiendo de los gustos que ustedes tengan en función de esta parte de abejas. Y entonces esta es una muy buena justificación. Miren, aquí ya está dado el estudio y la justificación de su trabajo. Y muchas veces, pues, yo les comento esto porque hay estudiantes que nos toca a nosotros igual orientarlos y trabajar con ellos en la fase final de su carrera, en donde muchas veces llegan los estudiantes y pues llegan con temor, llegan con miedo, llegan sin ganas de hacer un trabajo de tesis, un trabajo de investigación y que poniendo muchas dificultades cuando esto debe de ser algo armonioso, algo ahí, digamos, de pasión que hay que ponerle, pues, porque hay que dejar uno su sello personal en un trabajo de investigación que va a ser el que realmente le va a abrir las puertas como un profesional. Entonces,
Es esa la razón de mostrarles esta información. Y como les digo, miren, aquí está, esta incluso es de este autor de apellido bueno, miren que está dada para este año. O sea, esta es información reciente que incluso les puedo decir no está publicada, porque esta yo la he obtenido de fuente de personas que trabajan específicamente con abejas y ellos pues están en ética y trabajando directamente con esto todo el tiempo. ¿Va? Entonces vean, eso es lo que la idea de mostrarles es pues de que así está la actualidad. Y entonces ustedes pueden pensar en esto, de qué rumbo tomar, ¿ya? Porque no se van a quedar solo con el curso, pues, ¿verdad? No tiene sentido, no tiene chiste, ¿verdad? Ya gané, ya esto, ya probé. Terminan la carrera y se olvidó todo. ¿Y qué hicieron de esto? No, nada de positivo. Entonces la idea es de uno ser positivo y de ser un agente de cambio, independientemente del lugar, el área donde uno esté. Y bueno, como les digo, yo asumo que a la mayoría de ustedes esperaría yo no pedirme, aunque ahorita ya lo empecé a dudar, pero todos están interesados en las abejas. Porque, por ejemplo, ahorita veo que más hay como 50 personas, digamos, aquí en la clase. 30 y tantos que al final quedaron agregados al curso. Entonces, ¿dónde los demás? ¿O no les interesa? ¿O esto? ¿O pensaron que tal vez era un curso donde solo querían tener créditos? La verdad no sé, pero la idea es, les digo, demostrarles esto a ustedes con el fin de que ustedes se entusiasmen y que de cierta manera les apasione este mundo, pues si a ustedes les gusta y les interesa, ¿verdad? Y que ustedes hacen esta área en particular, no a nivel como la parte esa de su licenciatura, o sea, de la ingeniería, sino pueden tener maestrías, doctorados en esta parte de abejas. Bueno, es algo que nos hace falta todavía aquí en nuestro país, cada vez más profesionales y más preparados, ¿verdad? Entonces, como estamos en este componente de polinización, entonces podemos nosotros ver aquí, de acuerdo a esto, a esta diapositiva aquí que yo tomé de Carmen Yubita, que básicamente ella menciona que el caso de los meliponinos, o sea, ella cuando habla de meliponinos ya le digo que abarca los dos grupos, ¿verdad? Meliponas y trigonas. Son, ¿cómo se llama en este caso? Abejitas generalistas. ¿Qué significa eso? Que tienen preferencia por diferentes tipos y por diferentes tipos de plantas. Eso es lo que de cierta manera hacen este tipo de ¿cómo se llama? De animalitos, ¿verdad? Aparte, tienen una constancia floral, ya les he explicado esto. Y hay algunas especies, como el caso de melipona. Ustedes saben que, al menos para acá, Guatemala, hay reportadas 3 especies de melipona, ¿ya? Entonces, de esas especies de meliponas, se ha podido observar que ese efecto de polinización que hace este tipo de abejas, por su robustez que tienen, la polinización la hacen por vibración. O sea, normalmente la polinización es por transferencia. ¿Eh? O sea, las abejas llegan, tienen energía estática en su cuerpo, eso hace que se les peguen, digamos, todos los granitos de polen y que de visita a visita ellas van polinizando. Entonces, ahora en cambio acá es distinto, ¿ya? Porque esas abejitas, como el caso de las meliponas, que les digo que son potentes, son más robustas, más fuertes, entonces ellas a la hora de aletear, como que quedaran, ya, a la hora, disculpen ustedes, no sé si el sonido, pero ustedes escucharían a la hora de estar o cercano a una abeja de este tipo, de especies. Y entonces esa vibración hace que se rompan las anteras de donde está el polen. Y entonces así es de que el polen se le impregna en el cuerpo a ella, ¿verdad? Es un tipo de polinización específica y que básicamente es útil en aquellas especies ¿cómo se llama?, de solanáceas, porque las solanáceas se caracterizan por tener, digamos, esas anteras muy, muy rústicas, muy fuertes. Entonces, son estas abejitas las indicadas para realizar este trabajo. ¿Vale? Aparte de que tanto las meliponas como las trigonas han sido útiles para, digamos, explotaciones en climas templados y a nivel de invernaderos,
en Japón, en Holanda y en España. Es, digamos, áreas donde prácticamente pues, hay enormidad ¿cómo se llama? De invernaderos. Disculpen, se me olvida. Esperaría yo que para el día de mañana les voy a poner una fotografía aquí abajo, después de esta, en donde ustedes van a poder observar, digamos, eh, digamos, de producción a nivel de invernadero que tiene España. Y vamos ahí para que ustedes analicen y vean todo esto que les digo yo, ¿va? Que es enorme la cantidad, pues le llaman la ciudad del plástico incluso a esta área, porque todo ahí es invernadero y todo se maneja bajo esas condiciones protegidas. Entonces, por lo mismo, dentro de las alternativas de polinización que tienen son, en este caso, las abejas. Lógico que allá utilizan de esta manera ya, digamos, especies de bombus, ¿sí? Entonces, que son los abejorros. Y entonces eso ya quedaría el otro grupo que nosotros vamos después de esta parte, ¿verdad? Pero ya les comento, o sea, pueden ver ustedes de que no solo bombos es útil, sino que algunas otras abejitas también que están dentro de este grupo de las trigonas y las meliponas. Bueno, aquí Carmen presenta una separata en cuanto a, digamos, polinizadores eficientes, únicamente para ciertos cultivos, tanto cultivos que están a campo abierto o de forma natural, como menciona de aquí, y nivel de invernadero. Y entonces ustedes pueden ver las que de cierta manera pues pueden ser polinizadas por abejas sin aguijón y las especies de abejas que polinizan esas plantas, de acuerdo a los estudios que se han hecho. Y aquí menciona ya las referencias, ustedes pueden ver de que de forma natural hay cultivos como el famoso achote que nosotros conocemos, ¿sí? El whisky, por ejemplo, coco, carambola, macadamia, mango, café y aguacate, dentro de las conocidas para nosotros, ¿va? De cierta manera, eh, las abejas tienen preferencias por ellos. Y entonces ustedes aquí que básicamente hay abejas de los géneros melipona, trigona y geotrigonas, así como algunas escatotrigonas y plebeyas que están relacionadas a estas especies de plantas. Entonces, miren, otra forma para hacer trabajo de investigación aquí. Si yo estoy en una unidad académica, en una unidad productiva, un agroecosistema, sea cual sea, pues entonces puedo hacer la polinización, ¿ya? Y puedo saber cuáles son esos visitantes florales de los cultivos que permanecen ahí y poder hacer mi registro, ¿no? Que es algo que de cierta manera puede ser útil, digamos, dentro del conocimiento que está y algo que ustedes puedan generar como estudiantes, ¿ya? Entonces, vean, esto estamos hablando desde la perspectiva de un, ¿cómo se llama? Ambiente a campo abierto, natural. Aquí se conocen algunos otros cultivos que en algunas partes del mundo se manejan a nivel de invernadero, como igual algunos casos aquí de nuestro país. Para el caso de nuestro país, pues tenemos la fresa, como les decía, tenemos las solanáceas y algunas cubitáceas, como el pepino, que igual se puede manejar a nivel de invernadero. En algunos lugares, pues tienen rambután a nivel de invernadero, ¿sí? Y entonces ustedes pueden ver también las especies o los grupos de abejas que realizan ese proceso de polinización. Entonces pueden ver ustedes aquí a las plebeyas, trigonas, nanotrigonas, tetragonistas, meliponas, nanotrigonas. Bueno, entonces ya vimos, las abejas sin aguijón son las que van ¿cómo se llama? Presentar la mayor diversidad de abejas. Entonces ahora, ustedes ya, esperaría yo que ya las puedan reconocer. Entonces ahora están ustedes en capacidad de poder hacer este tipo de trabajos que algunos nos está presentando aquí. Entonces, lógico que ahora lo tendríamos que contextualizar a Guatemala.
y a regiones específicas de nuestro país. Y eso es lo que queremos, pues, generar información de esa parte. Pero ya les digo, tenemos que estar de la mano ustedes y nosotros, ¿verdad? Porque la idea aquí es, pues, generemos información que es, digamos, parte de, digamos, de lo que la universidad debe de hacer como academia. Generar información, dar solución a esos agricultores que prácticamente, pues, tienen un trabajo muy arduo y en donde ellos lo que necesitan son soluciones a sus problemas que tienen en el campo. Entonces, muchas veces, una de las dificultades que tienen, aparte de cuántas vicisitudes tienen los agricultores, ¿verdad? Desde que les germine, de que la semilla esté buena, de que no tengan problemas de plagas, no tengan problemas de enfermedades, de la parte nutricional. Bueno, todos esos problemas, ellos los tienen que superar. Entonces, ellos lo que quieren es incrementar la producción. Entonces, la única forma de incrementar, o una de las formas, perdón, esa es la palabra correcta, una de las formas de incrementar la producción es a través de la, ¿ya? Con agentes externos, en eso, abejas. Y entonces se ha demostrado que, digamos, el incremento eh, de la polinización sí se da en muchos cultivos, teniendo abejas. ¿Ya? Y mientras más diversidad de abejas se tenga, mayor va a ser el porcentaje de incremento de producción que van a tener, en este caso, los productores o los agricultores. Pero, como les digo, muchas veces eso no se le orienta al agricultor. El agricultor conoce de muchas cosas, ya les digo, él es un máster en muchas cosas de todo lo que hace y nos dan clases en eso. Pero entonces nosotros los aportes tenemos que llevar con eso. ¿Ya? De cómo él, por ejemplo, puede incrementar su productividad. Imagínense que ustedes tienen esas alternativas ahí a su EPS. Miren, dice que yo vengo con la idea de que, bueno, por ejemplo, usted trabaja papa, va. ¿Cuánto levanta usted de papa? Por cuerda, por manzana, por hectárea. Imagínense si hay una solución, usted le puede incrementar un 20 o un 30% de esa producción que usted tiene. A ver si no le van a ustedes los oídos a un productor o a un agricultor. Y simple y sencillamente es conociendo la flora y la fauna que están a sus alrededores y determinándola y saber qué es. Y si no, pues implementar algunas estrategias para que esto se pueda llevar. Entonces, vean, todo esto yo se los menciono, jóvenes, porque esto es la aplicación como tal de nuestro curso desde la perspectiva de la polinización. Y esto a la larga va a verse reflejado en la productividad. Y de ahí entonces el nombre de nuestro curso va biodiversidad y productividad apícola. ¿De acuerdo? Entonces eso ténganlo bien claro. Que ustedes están en capacidad al finalizar este curso de entender y conocer la biodiversidad de abejas, ¿sí? Y cómo ellas pueden transformar la parte de productividad dentro de una unidad funcional, dentro de lo que sería un agroecosistema o un área de cultivo. Entonces, ese es el aporte que ustedes básicamente deben de tener con el conocimiento que se les está sirviendo. ¿Ya? Porque muchas veces a uno solo le dan la tía y todo, pero no le explican, no le dicen, mira, para esto es buena esta cosa, para aquí es donde ustedes. Entonces uno sale igual, ¿no? Incluso peor, porque uno sale con más conocimiento, pero no sabe ni dónde aplicar. Entonces la realidad es de que ustedes aquí esto lo apliquen, digamos, en las unidades productivas que tienen las diferentes personas. Y como les digo, qué mejor si ustedes pues, hacen y lo transfieren a un productor, a un agricultor, que pues esa, digamos, es la ayuda que ellos están necesitando para, de cierta manera, le digo, librar las vicisitudes que ya les mostré con anterior, les expliqué con anterioridad. Bueno, aquí, esto entiendo que es un trabajo conjunto, que no solo Carmen lo realizó, pero vean, aquí muestra diferentes familias de plantas visitadas por este grupo que ella denomina Melipos en Guatemala. Y en donde ustedes pueden ver, miren, hay 47, en este caso son familias de plantas que digamos, yo no tengo la totalidad del estudio que realizaron, ¿va? Pero
al menos ya tenemos una idea de las plantas que necesitan las abejas en aguijón, ¿de acuerdo? Y en donde ustedes pueden ver de que hay algunas que tienen más preferencias sobre otras. Entonces, por ejemplo, estas que están aquí en la tercera columna, ¿sí? Ustedes pueden ver que son importantes, porque de cierta manera hay más especies de abejas que las visitan. Muy distinto, por ejemplo, a estas que están aquí en la parte de las primeras dos columnas, en donde la cantidad de abejas que visitan cada una es mínima, ¿no? Casi de dos familias. Ahora observen de aquí en esta columna, en esta tercera columna. Ya van desde 4 especies de abejas hasta 21, como por ejemplo el grupo de las teráceas. Entonces, de ahí que nosotros entonces, como les digo, entendamos y sepamos diferenciar esa biodiversidad, en este caso de flora. Y de ahí entonces ahora viene la relación de lo que sería nuestro curso con, por ejemplo, botánica sistemática. Porque les digo, aquí el conocimiento no está solo, está integrado. Entonces nosotros no vamos a menospreciar los demás cursos, ¿verdad? No, al contrario, todos nos tienen que aportar hacia la preferencia que nosotros tengamos. Entonces, yo les comento esto porque es un curso electivo. Entonces asumo yo que esa es la preferencia que ustedes tienen, digamos, dentro de los cursos que ustedes están llevando, pues les gustan las abejas. Eso, así es el entendido que yo tengo en la mente, ¿verdad? Entonces, como les digo, si hay alguno que solo está cursando por ganar créditos académicos, pues qué lamentable, ¿no? Porque en realidad al final pues su interés va a ser nulo o mínimo en cuanto a esta parte, que es él solo lo que necesita es aprobar, ¿ya? Entonces muy distinto es aprender y poder aplicar lo que yo he aprendido, que eso es, digamos, el plus de el conocimiento prácticamente nosotros como universitarios debemos tener. Y entonces, bueno, entonces ahora miren, por eso les digo, vean ustedes entonces ahora aquí la importancia del conocer uno de las familias de las plantas. Entonces ya les decía, asteráceas. ¿Ya? Hay, ¿cómo se llama? Eh, 30 especies que fueron visitadas por 21 especies. Entonces esta es, digamos, la familia campeona, ¿verdad? ¿Sí? Que es la que tiene más. Luego están las fabáceas, ¿verdad? Que de cierta manera son las que representan también, digamos, una alta preferencia sobre las abejas. Entonces ahora con esto ustedes ya pueden estar cuando hacen un subregistro de la flora de un lugar, para incluso ustedes establecer un meliponario, un aviario, pues deben de conocer, digamos, y saber cuáles son las especies que de cierta manera tienen que estar en ese lugar. Y si no, empezar para plantearlas o a diversificar esa área para que al final pues se tenga una muy buena recuperación a nivel de paisaje y que todo pues de cierta manera mejore para ese lugar, para esa área. Que ese, digamos, es otro plus que nos dan las aves. Entonces, y ahí que les decía yo, ¿verdad? Que por eso me gusta mucho ¿cómo se llama? Ese ejemplo que tengo ahí de lo que sería esta comunidad allá de Alta Veracruz, en donde prácticamente ahí las personas se dedican a cuidar del bosque, el área que tienen, ¿ya? Y sobreviven con la obtención de los recursos que les dan las abejas. Entonces, miren qué chilero. Esos son, como les digo, los proyectos que nosotros como agrónomos incluso tenemos que impulsar o tenemos que apoyar. Porque básicamente hay una integración de muchas cosas, ¿verdad? No al contrario, sino fragmentar o esto, como por ejemplo, hay unos cultivos que ustedes pueden ver, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero como les digo, si yo lo miro desde la perspectiva realmente de mi punto de vista, de mis condiciones de vida y todo lo demás, entonces imagínense ustedes todo lo que causa, por ejemplo, el establecimiento así de monocultivos, como el caso de azúcar, como el caso de palma africana, como el caso de banano, y que yo no estoy en contra de esas agroindustrias, pero entonces ustedes evalúen cómo está ese ambiente en donde prácticamente se producen esos cultivos. Muy distinto en donde haya una biodiversidad. Entonces, lógicamente, vamos a tener mejores condiciones, ¿va? De vida incluso para nosotros. Entonces, y esto lo propicia interacción entre plantas y abejas.
Entonces, donde nosotros vayamos viendo mayor biodiversidad de plantas, seguro que vamos a tener también mayor biodiversidad de abejas. Y entonces lo que queda es constatar y de cierta manera registrar esas interacciones establecidas en cada una de las áreas, comunidades, aldeas, regiones, departamentos, municipios, para que se dé cuenta todo lo que hace falta por hacer. Aunque somos un país tan pequeño en relación a otros, pero por falta de conocimiento y por falta de profesional, entonces estamos empañados en muchas cosas. Pues, la idea de que ustedes aporten, porque ya les digo, ustedes son el futuro de Guatemala, bueno, ya nosotros ya vamos saliendo, ya nosotros ya vamos para afuera. Entonces son ustedes los que tienen que, de cierta manera, pues hacer su lucha por toda esta parte de mantenimiento de un componente ecológico mucho mayor y que sea, digamos, en mejoras de la casa que ustedes tienen, que es la tierra también, ¿verdad? Bueno, aquí muestra como Carmen otra gráfica en donde nosotros podemos observar la cantidad de especies de plantas visitadas, ¿sí? Por especies de abejas. Y entonces aquí nosotros podemos ir haciendo ya, digamos, si quieren ustedes, una discriminación de esas abejas que nos pueden ser útiles para esos procesos, este proceso de polinización de nuestros cultivos. Y entonces podemos establecer nosotros, si ustedes quieren ver, tres grupos. Esta gráfica, este es el análisis que hago. Aquí podemos nosotros ver si ustedes quieren tres. ¿Ah? Primer grupo de, digamos, de las abejas no es de que sea insignificante, sino que en realidad ellas visitan pocas plantas. Lógico que si ellas desaparecen, van a desaparecer también esas pocas plantas. Entonces necesitamos tener de todo, ¿ya? Pero si nosotros lo estamos desde un punto de vista de productividad, que es, digamos, una de las, digamos, de las razones de nuestro curso, entonces nosotros tenemos que tirar nuestra visión hacia este tercer grupo de especies, ¿no?, que nosotros tenemos aquí en nuestro país y que básicamente tienen mayor preferencia por más cantidad de plantas. Y entonces aquí ya podemos nosotros ir detallando especies. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es la abeja maya, ¿no?, Melipona bichi, ¿ya?, que ya está dentro de este tercer grupo. En igualdad vamos a tener trigonas, plebeyas, nanotrigonas, está la tetragonista angustula, la donceíta, y tenemos a una de las campeonas, ¿verdad?, que está Trigona fulviventris, es esta, y esta, que es muy importante, ¿no?, y ya la vamos a analizar más después, que es Partamurilineata, que es una de las abejas que cumple, digamos, con la polinización de muchas especies de cultivos que incluso nosotros como seres, digamos, productivos aquí en nuestro país, eh, tenemos, y que por no estudiarlo, pues no sabemos de qué esta abejita cumple esa función de polinización. Entonces hay estudios que demuestran esto que yo les estoy comentando acá, que ya se lo voy a aplicar más adelante. Entonces, vean, esto es, lo, digamos, para eso me sirve a mí esta gráfica y estos estudios previos que yo he realizado, ¿va?, para ir yo ya teniendo una orientación acerca de lo que yo quiero hacer o de lo que yo quiero tener en un área, una unidad de producción. Bueno, aquí tiene otro rollo más interesante y algo que, bueno, yo estoy por hacerlo, también para ser sincero, hacia esto iba yo, incluso con una compañera de ustedes que trabajar con abejas. Entonces, y muestra ella las especies de plantas más visitadas, ¿ya? Y como decíamos, dentro de esas más visitadas está la familia Aceracea, ¿verdad? Aquí ya presenta las especies. Ya, por ejemplo, Videns pilosa es una de las asteráceas, ¿verdad?, que es una de las más visitadas, tenemos por el tipo de abejitas. Y es, digamos, este Videns pilosa es, digamos, para muchos una maleza, que sale, digamos, en esas unidades de productivas, ¿verdad? Y muchas veces eliminamos esas plantas, pero no sabemos el valor que de cierta manera y la interacción que tiene con los polinizadores que pueden ayudar a mejorar nuestra productividad. Y de ahí entonces entramos a, como decía, ahí sí que mi ingeniero y mi amigo el pato, como dicen, va, ahí están
las malosas y las buenasas, dice él, con las plantas de las malezas, ¿verdad? Las que son buenas y las que son malas. Pero en realidad no es de que son malas como tal, ¿va? Sino que, digamos, si tienen una función que a veces nosotros no la valoramos, ¿ya? Y entonces, pues aquí ustedes pueden ver parte de lo que yo les muestro aquí con esto, ¿no? Y entonces, para conocer, digamos, muchas veces que realmente estas plantas son visitadas por las abejas, y entonces es necesario que nosotros conozcamos, digamos, el polen de estas plantas. Y esa es otra área, miren, bien interesante. Disculpen, se me olvida a veces el nombre de este, pero es la melisopolicultura, lo que es el estudio del polen. Y entonces aquí lo que hay que hacer es obtener polen de cada una de las plantas, hacer montajes del polen y ver la estructuración del polen para de cierta manera decir, bueno, esta abejita sí está relacionada con esto. Y para incluso tener datos bien concretos de esta interacción, se ha tenido que disectar a las abejas. ¿Ya? Se capturan las abejas que visitan esas plantas y les abre el tracto digestivo y de ahí se saca digamos, esos componentes de polen y se compara con, digamos, las muestras de la fauna que nosotros hayamos hecho en ese lugar. Entonces son trabajos complejos, en realidad, miren, bien largos, bien chileros, bien bonitos y que uno, pues en realidad, si está interesado en esto, pues lógico, le va a gustar cualquier área de conocimiento que donde uno pueda incursionar. Pero vean ustedes entonces todo lo que hay por hacer. Ya, entonces, por ejemplo, alguien tiene, bueno, y ahí aquí viene otra cosa, ¿va? Que se maneja más adelantito y yo lo he manejado más en la parte esta de agricultura, ¿va? Porque yo les digo ahí, bueno, vamos a analizar la polinización también y entonces ahora veamos, pues, eh, digamos, cuál es el componente de las plantas. Y entonces aquí llegaríamos a lo que es la parte esta del estudio de la fitogenética. Entonces aquí saber, digamos, cómo es la disposición de las flores según la especie de planta que nosotros tengamos, ¿no? Entonces ese es otro campo que también bonito de estudiar, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos, ¿cómo se llaman? Plantas monoicas, dioicas, y toda esa diferenciación que hay entre una de ellas. Y bueno, ahí se van entonces que ahí uno empieza a entender otras cosas más de lo que es este componente de las plantas y a veces entender también ese componente de producción y productividad, que es lo que a nosotros nos interesa como tal. Bueno, acá, vean ustedes, se muestra, digamos, este es un estudio muy reciente. Incluso ustedes se pueden dar cuenta ahí con los disculpas, esta fue una captura a través de una charla que se dieron en Zumba, en donde realmente muestran las redes de visitas entre las familias de plantas y las abejas sin aguijón a nivel del neotrópico, que es digamos, esta área que va desde el sur de México hasta la parte esta de Costa Rica. Entonces, ustedes pueden observar, aquí arriba se muestran todas las familias de plantas que de cierta manera van a estar interactuando con algunos géneros de abejas, que son los que ustedes observan aquí en la parte baja. Y en donde pues prácticamente ustedes pueden observar infinidad de plantas relacionadas. Y ya mirábamos en estudios anteriores, digamos que asteráceas, en las que de cierta manera asteráceas, las fabáceas, son una de las más comunes. Hay euforbaceas, malváceas, son, ¿cómo se llama? Las rubiáceas también son plantas muy visitadas por las abejas sin aguijón. Y entonces, por lo mismo, pues debemos nosotros de saber esa preferencia floral que tienen este tipo de abejitas. Y aquí se mencionan algunas de las abejas de importancia, como el caso de las trigonas, las tetragoniscas, las escatotrigonas, plebeyas, partamonas, paratrigonas, nanotrigonas, meliponas y frisiomelita. Pero esa frisiomelita esta incluso es problema, pero sí tiene interacción con
algunas especies de plantas. Entonces vean ustedes aquí, pues, aquí lo importante de resaltar es eso, de que esa interacción que hay, ¿ya? Y de que hay muchas más abejitas que están involucradas con especies de plantas. Entonces, incluso aquí, ¿cómo se llama? Esta información hasta cierto punto puede estar sesgada, porque hay muy pocos estudios que se han hecho, ¿va? Entonces no se conoce con certeza la totalidad de, digamos, de todas estas plantas y de los géneros de abejas que hay, digamos, para nuestro país, ¿va? Porque les digo, nuestro país no pasa de 10 estudios de interacción que hay. Entonces, por lo mismo, muy poco se conoce de toda esta. Entonces, esta información se ha tomado de Brasil, México y la parte esta de Colombia, que es donde está la mayor información de estos componentes de interacción. Y entonces, por lo mismo, nosotros podemos decir, bueno, pero si para nosotros no es importante, por ejemplo, las plebeyas, el género plebeya no está dentro de la importancia para Guatemala. Ah, bueno, pues es porque no se ha estudiado. Y hasta que no se haya estudiado, nosotros podemos descartar esa posibilidad, ¿va? De lo contrario, miren ustedes plebeya aquí, la interacción que tiene, ¿no? Es amplia, ¿ya? Lógico que las que tienen mayor interacción están las meliponas y las trigonas, ¿no? Que son los dos grupos que hemos separado nosotros nuestras aves nativas. Y de ahí pues vienen los demás que ustedes pueden observar acá. Es un dato muy importante, mire, que presenta Bueno y sus colaboradores en cuanto a lo que es esta parte de las interacciones que hay entre cada uno de estos elementos o estos componentes de las plantas y las aves. Bueno, aquí también se muestran los géneros de plantas nativas y no nativas visitadas por abejas y aguijón en los trópicos. También como digo, es dato, esta es información reciente, bueno, miren, está para generar en el año 2021, en donde ustedes pueden ver que, digamos, la preferencia que tienen las abejas aguijón es sobre plantas nativas, que son las que se muestran aquí con este color verde. Entonces vean ustedes todo lo que está en verde aquí, es la referencia que tienen las abejitas a nivel neotropical sobre las visitas de esas plantas, de estas abejas a estas plantas nativas. Y también lo hacen sobre plantas no nativas, pero es en menor proporción. Miren la cantidad. Si tuviéramos que trazar un promedio acá, miren la cantidad, ¿sí? De este caso de plantas de abejas que de cierta manera pueden visitar estas plantas no nativas, ¿verdad? O sea, más se dan sobre las abejas, sobre las plantas nativas, en donde ustedes pueden observar, por ejemplo, que la familia Asteracea, como es la que acá, ¿sí? Es la primer lugar, ¿no? Es esta barra que se muestra aquí. Por ejemplo, de Fabaceae, que es esta, ¿sí? Tenemos las malváceas y tenemos las rubiáceas, que son, digamos, de estas columnas que están acá de familias de plantas. Entonces, ya con estos estudios, como les digo, nosotros podemos tener un indicativo, ¿va? ¿Ya? Por ejemplo, algunas plantas que nosotros tenemos de nuestro interés, saber si son visitadas o no por las abejas. Y si no, saber cómo podemos nosotros incrementar esa productividad, que eso es lo que nosotros queremos al final como tal, ¿va? Bueno, no sé si tengan alguna duda, porque, bueno, voy a ver si puedo, ¿cómo se llama? Detallar esta otra diapositiva que está acá. Bueno, miren, aquí hay un estudio que hizo de UNICEF en la región de las Verapaces, en donde prácticamente ella estudió la polinización de Cucurbita pepo, que es, digamos, una de las especies que ustedes pueden ver aquí en las imágenes, ¿verdad? Que básicamente son de utilidad y que nosotros consumimos dentro de nuestra dieta, ¿no? ¿Ya? Y bueno, asumo yo de que una de las razones de por qué ella trabajó esta parte es de que, bueno, las cucurbitáceas son plantas nativas de nuestra región de Mesoamérica, ¿ya? Es una característica, son plantas nativas. Aparte, otra característica que tienen es de que estas son plantas monoicas. ¿Alguien me puede decir qué es eso de monoico?
Los escucho. Que tiene ambos sexos, ¿no? O sea... Esas serían las dioicas. Dos, ¿sí? O sea que son aquellas plantas que en las flores van a presentar los dos sexos. Esas son las dioicas. Ahora las monoicas son aquellas que solo presentan, digamos, en una flor van a tener un sexo y en otra flor van a tener otro sexo. Entonces, estas plantas, las monoicas, estas de cierta manera sí están muy relacionadas con las abejas, porque ellas necesitan de la polinización cruzada para poder nosotros obtener frutos y semillas. Porque si no hay una polinización cruzada, pues la planta solo vamos a ver, digamos, área foliar y todo, y no vamos a ver ni fruto ni semilla. Y de ahí entonces la importancia que nosotros entendamos eso, ¿va? Entonces, otro caso, a ver si ustedes tienen ahí mente de una planta monoica, que sea muy común para Guatemala, y que siembra mucho, y que nosotros consumimos mucho. El maíz, dije. El maíz. ¿Sí? ¿Otro ejemplo? Entonces, por eso les digo, ya se dieron cuenta la importancia de todo esto que les explico aquí, es lo que ustedes van a conocer dentro de sus cursos de fitogenética. Entonces, otro ejemplo es digamos, el aguacate. El aguacate, que el aguacate básicamente hay árboles que son específicamente, como le llaman, machos y otros hembras, ¿no? Entonces, por eso que nosotros miramos de que a veces el aguacate, tenemos una planta de aguacate y no tenemos fruto, ¿no? Y de ahí entonces que empezamos con una serie de cosas, rituales, componentes, energías y tanta cosa que le hacen a los arbolitos para que de cierta manera puedan andar. Y no, la cuestión es técnica, ¿no? La cuestión es técnica, en el sentido de que prácticamente aquí hay flores que son hembras y que están en un árbol, y hay flores que son machos que están en otro árbol. Entonces ahora la idea es cómo trasladar ese polen de una flor de un árbol a otro, ¿va? Eso solo lo puede hacer un agente externo, como el caso de la sal. Lo puede hacer el viento, lo puede hacer el agua y cualquier otro. Pero los más eficientes son las abejas. Y entonces de ahí la importancia. Si yo voy a, por ejemplo, a cultivar aguacate, lo primero que tengo que saber si es ya una producción bonita, que tengo que tener abejas para que yo incremente mi productividad, ¿ya? Porque otra forma es igual agregando plantas machos a cierta distancia para que se dé esa polinización cruzada a través del viento. Pero ¿qué tanto eso me va a aportar? Son más eficientes las abejas. Entonces, yo debo de estar con ese entendido, ¿ya? Para que yo sea más productivo y obtenga, digamos, mayor utilidad, mayor ganancia dentro de ese proceso de producción que yo estoy estableciendo. ¿Ah? Pero ya vieron, tan simple es con uno ser aplicado en cuanto al conocimiento, pues, y la teoría, porque muchos pelean, tanta teoría que nos dan, aquí solo esto, solo lo otro, que no nos sirve para nada. No, muchachos, no. O sea, lo importante es buscarle, como les digo, siempre la aplicación al conocimiento que le estén dando a uno, ¿ya? Entonces aquí ya vieron con cuántos cursos ya nos relacionamos. Ya nos relacionamos con la parte esta de la fitogenética, ya nos relacionamos con la parte de taxonomía, insectos, entomología, ¿cómo se llama esta parte de botánica? Ya vieron, todo está integrado. Entonces, esa es la idea, que nosotros conozcamos bien esas interacciones, para que esa sea nuestra fortaleza cuando nosotros estemos en el campo, ¿va? Entonces, eso es lo que va a hacer la diferencia, por ejemplo, les digo, entre un ingeniero y otro chilindrín o caguachín más que yo le llamo ahí, ¿va? Porque hay personas que conocen, ¿sí? Tienen su conocimiento y como les digo, pero pues que valga ese tiempo que yo estoy en la universidad, pues, y que me sirva para muchas cosas más y que yo pueda realizar muchas cosas que tengan un efecto positivo dentro, en este caso, dentro de una unidad como tal, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda. Yo, de hecho, por el tiempo, lo voy a dejar acá. Mañana voy a empezar con la explicación de esta gráfica nuevamente, o de esta diapositiva, porque hay muchas más cosas que les tengo que mostrar aquí. Entonces, no sé si tengan alguna duda en este tiempito que nos queda aquí para
para poder yo resolvérsela, ¿sí? Y si no, pues como les digo, escriban siempre ahí si tienen algunas dudas y cuando iniciemos me avisan. Bueno, lo mejor para ustedes, pues muchachos. Los veo entonces el día de mañana.